¿Cómo te va, Hugo? Muchas gracias. Estamos con tiempo, un tema importante, así que todo lo que quieran consultar estamos a disposición. Estamos recorriendo todos los espacios que tienen como interés conversar sobre la actualidad del club y sobre todo el futuro del club. Así que de verdad, un gusto el contacto, Hugo. Bueno, lo primero, si me permitís, quisiera decir es que en Talleres todos los socios, cada 4 años tenemos la obligación y el derecho a elegir el proyecto y las autoridades que lideran la administración del club. Y ese acontecimiento es en noviembre del 2025, en noviembre de este año. Lo digo porque es un acontecimiento significativo a la luz de nuestra historia reciente. Digamos. Hay que recordar que el club recuperó su normalidad institucional en el 2014 y desde ahí hemos venido dando pasos de reconstrucción institucional que en Talleres entendemos es esencial para el sostenimiento del proyecto deportivo. En Talleres creemos que la consolidación institucional, el orden económico, la inversión son bases para sostener un proyecto deportivo no solamente en el corto plazo, sino también en el mediano y el largo plazo. Por lo cual yo lo primero que quisiera marcar y reforzar es esa necesidad de compromiso que tiene que ver con la información y por supuesto con la escucha y la participación. En este sentido, el club tuvo un hito muy importante de modernización del estatuto en el 2017. ¿No? Hay que recordar que en el 2017, sí, en la esa asamblea masiva realizada en el Orfeo, sí, ahí hubo cambios muy significativos a la luz de la adecuación de esta arquitectura institucional que es el estatuto para ir acompañando el crecimiento que el club ha tenido. Y un poco la primera lectura para el hincha de pie, como decís, Hugo, es que entendemos que en la mejor adecuación de esas herramientas institucionales, las mejores posibilidades de sentar las bases para todo lo que tiene que tener que vivir el club para seguir creciendo. ¿No? En Talleres entendemos que todo lo que se ha hecho hasta acá, que entendemos ha sido valioso, no necesariamente te alcanza para los próximos 10 y 20 años de la evolución del club. Por eso, poner el ojo en el orden institucional, poner el ojo en la previsibilidad, en la participación y la transparencia, es importante para cuidar de verdad el club que todos tanto queremos. Bien. En ese sentido, según el estatuto, una vez al año en la asamblea, la comisión directiva rinde cuentas sobre la administración del club. Eso es lo que dice el estatuto. Entonces, en el marco de esa rendición de cuentas se muestra las actividades que ocurrieron a lo largo del año, se muestra el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos y los gastos, se muestra la evolución y el destino de la inversión y se aprueba el presupuesto para el periodo por venir. Eso es lo esencial de un estatuto normal en el marco de lo que establece Talleres y inspección de personas jurídicas para todas las sociedades civiles. Complementariamente, este año se ha incorporado la modernización del estatuto que entendemos que proporciona algunas instancias claves para formalizar la escucha del socio. En ese sentido, la invitación a conformar agrupaciones creemos que ordena esa representatividad, esa escucha y abre caminos de participación. Se formaliza el departamento de interacción social justamente con los representantes de esas agrupaciones. Se jerarquiza también el tema de filiales. Abre la posibilidad que los socios que lo consideren eventualmente puedan contemplar seguir acompañando el proyecto de la actual gestión con el liderazgo de Andrés Facio, o sea que abre la posibilidad a que el socio elija una reelección de la presidencia de Andrés y abre la posibilidad también a que todos aquellos socios que aún no habiendo formado parte de organismos de gobierno del club, que es lo que establece el estatuto actual, pero cumpliendo el requisito de tener 6 años de antigüedad continua como socios, también puedan presentarse. Consecuentemente, creemos que ahí hay claramente una decisión de apertura, ya que el socio en noviembre podrá tener 1, 2 o más opciones para elegir, insisto, quiénes son los responsables en administrar a Talleres. Perfecto, Miguel. Vos sabés que justamente la segunda pregunta que te iba a hacer, justamente en base a potenciar la participación de filiales y agrupaciones, y a qué se refería específicamente, lo acabas de mencionar y está buenísimo. Voy a pasar a una segunda pregunta. O sea, muchos creen, y perdón por el atrevimiento, ¿no? O sea, muchos creen
trato de transmitir un poco lo que nos transmiten los hinchas a nosotros en cada evento en el que acudimos o en el stream mismo, ¿no? Que solo la modificación del estatuto solo beneficia a Andrés Miguel Facio para extender su mandato. ¿Qué se puede decir, qué se le puede decir al hincha que todavía está con síntomas del pasado o que teme que esto se convierta en un despotismo, una autocracia? ¿Qué se le puede decir al hincha con respecto a eso? Lo primero que hay que decir es que respetamos los puntos de vista y que la importancia de conversar para compartir los puntos de vista, digamos, ¿no? El proceso de modernización de la propuesta del estatuto ha tenido una serie de conversaciones y diálogos que comenzaron con la comisión directiva, se han extendido a los integrantes de la asamblea, ha recorrido los vitalicios, ha sido motivo de consulta a los socios activos, también hemos conversado con los socios de filiales, hemos recibido a socios que tienen puntos de vista distintos con los criterios de la actual gestión y que lo más importante desde ese punto de vista es que es lo que decíamos al comienzo, el socio tiene el derecho y la obligación de elegir el proyecto y los dirigentes a cargo de la administración del club. Y eso va a ocurrir en el próximo mes de noviembre. Bien. ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando se presenta una sola lista no tenés acto eleccionario. El último acto eleccionario en Talleres ocurrió en noviembre del 2014. ¿Sí? En las instancias sucesivas de renovación de autoridades solo se presentó una lista, que es la que está actualmente, ¿no? Las autoridades vigentes ahora, comisión directiva, comisión revisora de cuentas y asamblea representante, fueron elegidas en el 2021. Ese mandato termina ahora y justamente es el motivo que nos convoca con vista a este año institucional importante que es de renovación de autoridades. Todos están en condiciones de elegir y de ser elegidos cumpliendo este requisito de los 6 años o que hayan participado de organismos de gobiernos del club, porque entendemos que esa también es una señal de identificación y de pertenencia, ¿no? Sí. No que cualquiera venga de afuera a hacerse cargo de la importancia que Talleres tiene. Y un dato importante, en Talleres con casi 70.000 socios al día hoy, nuestro padrón electoral es de algo más de 40.000 personas. Sí. ¿No? Y en Talleres, todos los socios y las socias mayores de 18 años con la antigüedad correspondiente tienen la posibilidad de ejercer este derecho y obligación, ¿no? En algunos clubes solamente tiene este derecho el titular del grupo familiar. En Talleres, todos los hombres y mujeres que son socios mayores de 18 están en condiciones de ejercer ese derecho y esa obligación, y ese diría que es la parte más importante de la respuesta. Por lo demás, la modernización efectivamente abre la posibilidad a que Andrés tenga la posibilidad de seguir liderando este proyecto. Anoche hubo una reunión con asambleístas muy interesante y más allá de algunos puntos de vista distintos, todos coincidían en cómo ha crecido el club en estos 10 años en todas las dimensiones, y digo, atendiendo los puntos de vista de gente que no coincide con todos los criterios de esta actual gestión, se abre la posibilidad a que socios que tengan estos 6 años de antigüedad también puedan estar en condiciones de presentar una lista y un proyecto. Está bueno. Y en cierto modo también, bueno, el tema de los avales, ese tipo de cosas también, yo creo que no es tan difícil de llegar, en cierto modo, ¿no? En base a lo que dice el estatuto. En realidad, más allá, si me permitís, Hugo, más allá de que sea fácil o difícil llegar, en lo que creo que sí tenemos de coincidir es que aquel que tenga la responsabilidad de tomar decisiones para el club tome esas decisiones casi, entre comillas, como si el recurso que esté en juego fuera de uno. Y en esa lógica cuidarlo. Porque si administramos en el criterio de que es de todo y de ninguno, yo puedo tomar cualquier decisión con mucha irracionalidad y poner en riesgo la continuidad del club, en este club ya sabemos qué ocurre. Sí, ¿no? Tal cual. 10 años de quiebra, una quiebra que fue económica, que fue administrativa, pero claramente también fue institucional, de infraestructura y de prestigio, ¿no? Porque la quiebra se da finalmente en todas las dimensiones. Consecuentemente, como ocurre en los grandes clubes de la Argentina, aquel que asuma la responsabilidad tiene que responder, ya sea con su patrimonio personal o consiguiendo avales y garantías por el riesgo que significa tomar decisiones de esta magnitud. Digo, para ilustrarlo, si Talleres tiene un presupuesto anual
de 50 millones de dólares, bueno, quiere decir que hay que estar muy atento en el sentido de que cada decisión significa un riesgo y que el riesgo que asume quien toma decisión no puede poner en crisis la economía del club. Consecuentemente, creemos que ese respaldo patrimonial es uno de los requisitos esenciales para un club de la magnitud de Talleres. Vale aclarar justamente, por eso lo recalqué en cierto modo, porque muchos por ahí creen que no se puede llegar a eso, o sea, como que han metido tanta presión y que no hay forma de presentar una lista, y yo creo que no es así, por eso quería recalcar. Y me permito dos apreciaciones. Este requisito del respaldo patrimonial ya fue incorporado en la modernización del estatuto del 2017, sí, o sea que eso sí, ya sí. está vigente. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, cuando hablamos de la grandeza de Talleres, también hablamos de la magnitud de los números, ¿no? Tal cual, tal cual. Cualquier oyente que tiene un emprendimiento sabe lo que significa pagar sueldo a su personal. Bueno, el club tiene que abonar el salario de casi 500 personas. ¿Sí? Cuando hablamos de los salarios de los jugadores, estamos hablando de magnitudes que muchas veces son difíciles de comprender en la escala familiar, pero bueno, eso es lo que significa un club de alto rendimiento deportivo en la primera división del fútbol argentino. Entonces, todos estamos atentos y por supuesto estamos todos con bronca y mal humor por la crisis deportiva que tenemos. Sí, ¿no? tal cual. Los que tenemos más de 50 años sabemos lo que eso significa y por supuesto no queremos volver y se trabaja y todos los que están en el club trabajan pensando en que las cosas por supuesto tienen que salir bien y van a salir bien. Pero bueno, administrar una institución de esta trayectoria, de esta repercusión, de esta visibilidad, de este prestigio, de tanto compromiso en el legado, porque seguramente en tu caso como en el mío, te habrá hecho hincha tu tío, tu papá o tu abuelo, y te das vuelta y se lo transmitía a tu sobrino o a tus hijos. Digo, claramente esa posibilidad de trascendencia hace que se tomen decisiones para enmarcar con la mayor prudencia y la mayor inteligencia posible aquellos criterios que nos hagan de verdad cuidar la pasión de la gente. Es buenísimo y justamente me voy a saltear una pregunta porque acabas de decir algo muy importante, Miguel, que quiero recalcar. Yo quiero saber si adentro se siente que el resultado deportivo afecta a lo institucional. Sí, por supuesto. Por eso, totalmente. Todos los que somos hinchas vivimos el club con la misma pasión, ¿no? Nos toca la responsabilidad, y lo digo en primera persona, el privilegio de poder trabajar en el club y créanme que la gente que está aquí dedica muchas más horas al trabajo de las que se ofrecen y se brindan en un trabajo normal, pero porque uno claramente pone al servicio del club sus conocimientos profesionales, pone al servicio del club sus valores, sí, y pone mucho más porque lo vive y comprueba que muchos compañeros de trabajo, muchas compañías de trabajo lo hacen sintiendo que por supuesto finalmente el resultado te va a marcar buena parte del humor de más de la mitad de Córdoba. Claro. ¿Y cómo se... Estamos contentos y bastaría poner la cámara cuando volvemos en el auto a casa con mi hijo para ver cómo discutimos y cómo conversamos y cómo vivimos ese día a día. No hay ninguna duda que la situación es difícil. Creo que no es lo mismo estar en esa posición de la tabla general que en los promedios, ¿no? Cuando uno ve los promedios ve que finalmente, visto en perspectiva, el desempeño deportivo no ha sido tan malo. Nos tocó una situación muy extraordinaria, que es tener 5 entrenadores en un semestre. Eso no es común para la política que Talleres quiere llevar adelante. No ha sido común que nuestros goleadores no metan goles durante largos meses. No ha sido común quedar afuera en Copa Argentina en 32 avos cuando ya nos habíamos acostumbrado a llegar a finales. Bueno, finalmente ganamos la final con River, ¿no? Ubicando en ese escudo una segunda estrella y también esto que da el fútbol, terminar en esa posición de la tabla general. Pero confiamos que el camino es buena parte de la receta de estos 10 años, ¿no? Tener convicción, sostener los valores y redoblar el esfuerzo en el trabajo, que es el que nos ha llevado hasta aquí, reconociendo errores, haciendo autocrítica y teniendo que volver a esa normalidad que, puesto en perspectiva, realmente nos mostró resultados que también fueron extraordinarios, porque visto en perspectiva los 10 años, y sin hablar del pasado, pero ascendimos en el primer año de tercera a segunda y en el 2016 ya volvimos a primera, y de 1.500 socios pasamos a 25.000, y de 25 a 50.000, y de 50.000 a 70.000, y en el 2019 ya estábamos jugando Libertadores,
y jugamos 2 finales de Copa Argentina, perdiéndolas de una manera increíble y ganando la final con River también de una manera increíble. Pero bueno, eso muestra claramente lo que el fútbol maravillosamente nos hace vivir. Tal cual, tal cual. Es mucho, en realidad, es mucho y yo creo que se valora bastante. Miguel, uno de los reclamos que pondría hoy en primera línea, específicamente de muchos hinchas, es por ahí reclaman un poco la falta de información que hay por parte de representantes del club. Hablo en cuestión a lo institucional, a lo económico, a lo comercial, más allá de lo deportivo. No sé si ustedes creen que es así o qué se puede comentar al respecto. Yo no tengo ninguna duda que la comunicación siempre puede ser más y mejor, no hay ninguna duda. Tenemos una magnitud y una repercusión extraordinaria. Puesto en perspectiva, los 70.000 socios de Talleres es tan grande como Villa Carlos Paz. Esa es la magnitud, ¿no? Y creo que aún habiendo hecho un gran esfuerzo de amplificación de canales y de cercanía de la gente para con el club, en eso hay que seguir innovando y siendo más creativos para abrir aún más las puertas y contar mucho más todo lo que se hace y encontrar otras maneras para vivirlos en cercanía. Lo hablábamos ayer con casi el centenar de socios que vinieron a ver la práctica. Y sí, es cierto, hay una magnitud que es realmente masiva y claramente todos aquellos que vivimos el club como propio queremos tener más información de lo que realmente es nuestro, porque eso tampoco está en discusión. La asamblea del 27 se va a transmitir en vivo, estamos respondiendo a las consultas que los socios hacen por correo electrónico, la documentación, como es habitual en los últimos años, queda a disposición para que el socio pueda venir a verla a las instalaciones del club. Perdóname que te corte, te hago un paréntesis ahí porque la verdad que me pareció algo muy importante lo que acabas de decir, que yo suelo decirlo normalmente que existe la posibilidad y bueno, pero por ahí está bueno que lo diga alguien que está dentro, ¿no? O sea, el socio puede hacer reclamos, puede llamar, puede hablar con alguien dentro del club y decir, che, me parece que acá habría que hacer tal cosa. Además de los medios de comunicación digitales habitual, hemos habilitado una casilla de correo dedicada que es consultasasamblea@clubtalleres.com.ar. Por ese medio respondemos personalmente cada una de las preguntas que han llegado y nos hemos comprometido a que esa gente que escribe el correo electrónico podamos coordinar un encuentro personal para poder acceder a esa documentación. Es buenísimo. Así ha sido en los años anteriores. Es buenísimo, es buenísimo. Miguel, ayer hubo una reunión de asambleístas, duró casi 3 horas o 3 horas aproximadamente. ¿Se puede comentar algo de lo que pasó dentro, de qué se habló específicamente? Sí, esa reunión, a casi 2 semanas de la asamblea, ha formado parte del programa de encuentros que hemos tenido, que citaba al comienzo de la conversación. Fue una reunión muy interesante, muy enriquecedora. Siempre es valioso encontrar distintos puntos de vista. Te diría que aún con matices hubo un respaldo importante a los 10 años de gestión. Quedamos en seguir conversando. El proyecto del estatuto que se puso a consideración puede tener eventualmente algún detalle de aquí hasta la versión final que se ponga a consideración de los asambleístas en la asamblea. Así que ha sido muy valioso. Han sido 4 meses muy, muy interesantes en este diálogo que, visto para adelante, tendrá la posibilidad de ampliar la cantidad de representantes. Vamos a pasar de 100 a 150 representantes. Vamos a darle un estatus también distinto a la consideración de las agrupaciones en este departamento de interacción social. Vamos rumbo a una posibilidad cierta de una elección que tenga distintas alternativas y finalmente será el socio quien elija qué considera el mejor proyecto y qué considera los mejores dirigentes para los años por venir. Está bueno. Bueno, quería aclarar eso también para la gente que va a ver el contenido en sí, que por ahí le interesa mucho este tipo de cosas. Perdón, yo te saco un poco de información de adentro. Habrán visto que desde hace unos meses estamos enviando por email a la casilla de correo electrónico que cada socio tiene registrada en la base del departamento de socios un material informativo que se llama InfoSocios. Ahí vamos ampliando buena parte de la actualidad deportiva, pero también institucional, social, económica y de infraestructura, y por supuesto abiertos a escuchar
dado que en la magnitud que tenemos es absolutamente razonable la diversidad de perspectivas, la diversidad de percepciones y, por supuesto, la diversidad de intereses, ¿no? Y bueno, lo que hacemos desde la gestión actual es decir, es este el proyecto que se puso a consideración de los socios en noviembre del 2014, ¿no? Y aquel que busque las expresiones de Andrés en ese momento, Andrés decía, el proyecto tiene que tener una continuidad de 30 años. Vengo por el taller de los 30 años, decía él, ¿no? Bueno, Amadeo estuvo 14, ¿sí? Y entendemos que en este fútbol actual, en este contexto actual, hay un camino que hemos emprendido que ha mostrado resultados concretos, que nos tiene enojados en la actualidad deportiva, indudablemente, pero creemos que es este el contexto, los criterios y la política para recuperar ese protagonismo, tanto a nivel nacional como internacional, recuperar ese prestigio que hemos construido entre todos y, bueno, y ser capaces de sostener una unidad que también es un valor, ¿no? Porque basta ver lo que ocurre en otras instituciones cuando se dedica mucha energía a disputar cuestiones de internas, ¿no? Claramente, cuando somos capaces de enfocar los esfuerzos todos juntos en un mismo objetivo, los resultados tienen mejores chances de acercarse a lo que queremos. Y créanme que administrar un club como Talleres es una complejidad muy importante, no solamente por el contexto país, y todo aquel que tenga un emprendimiento, trabaje, sabe las dificultades y complejidades que ha tenido este país en 10 años en materia social, en materia institucional y en materia de política macroeconómica. Pero bueno, en sí mismo también Talleres tiene que cuidar la irracionalidad de la pasión del hincha en un marco de racionalidad y de orden, sí, ¿no? Porque es el orden el que te permite a vos previsibilidad y crecimiento. Y en el nivel de repercusión que también Talleres tiene, en el nivel de noticiabilidad que Talleres tiene, en el nivel de magnitud de repercusión en la opinión pública, bueno, también cuidar, porque aquí no solamente hay patrimonio en porcentaje de jugadores, y no solamente hay patrimonio en infraestructura, en equipamiento y en gimnasios, sino que también tenemos un patrimonio muy valioso que es lo simbólico, ¿no? Que son los valores, que es la identidad, que es la mística, que es la pertenencia, y eso es realmente incalculable y solo se cuida en la medida que somos sensibles para hacer empatía, pero también inteligentes para gestionar algo tan complejo como un club de fútbol de primera división en Argentina en este tiempo. Justamente hablando de eso, yo te quería llevar a un terreno un poco más coloquial o de abajo, no sé cómo llamarlo en realidad. Con respecto al tema de uno de los reclamos que hay por parte de los hinchas, muchos dicen que no hay un espacio para ellos, o sea, el socio dice que no tiene un espacio para ellos, un espacio para ir con la familia, qué sé yo, un camping, un lugar donde pueda compartir con los suyos, ¿no? O sea, yo no sé si esto es por algo en particular o cómo lo ven. Aquel que esté atento al perdón, hablo por justamente el sentido de pertenencia, ¿no? O sea, por sí, eso quería... Cualquiera que esté atento al recorrido histórico del club se da cuenta que en realidad este club nació con el fútbol y para el fútbol, sí, ¿no? Seguramente alguien puede recuperar alguna entrevista a Amadeo Nuccetelli en ocasión de la compra del centro deportivo de las 24 hectáreas. Y Amadeo en ese momento, cuando los clubes de fútbol todavía no tenían predio deportivo, dijo: será el espacio en el que entrenen nuestros planteles, ¿no? En ese momento Talleres ya llenaba desde hacía muchísimos años el primer estadio en Barrio Jardín Espinosa, había decidido mudar la localía al Chateau Carrera, el estadio se acababa de construir para el Mundial 78 y Talleres duplicaba el aforo, las posibilidades de aforo, mudándose de Barrio Jardín Espinosa al viejo Chateau, y la compra del predio deportivo, dice Amadeo, es un lugar para que entrenen nuestros planteles, ¿no? Algunos viejos directivos dicen que la decisión fue inspirada por César Luis Menotti, ¿no? Que visualizaba la necesidad de una infraestructura de alta equipamiento para el desarrollo del fútbol profesional. Y es posible que así haya sido, en tanto, si uno se fija, en esa época, el 77, Boca y River tampoco tienen, ¿no?, predios deportivos desarrollados. Digo, aún en la visión de la decisión de la compra de este espacio,
no se pensó como un lugar recreativo familiar, ¿no? Y lo cierto es eso. Hoy Talleres tiene orientado su esfuerzo en hacer del centro deportivo el lugar de entrenamiento más importante de la Argentina y el más moderno de América Latina. Y ahí está puesto el foco de desarrollo de estas 24 hectáreas. Pasada esa prioridad, eventualmente habrá que analizar, pero puesto en análisis, yo te diría, ¿cómo hacemos un predio deportivo para 70.000 personas? ¿En dónde lo ubicamos? ¿No? Debería tener 4 locaciones en una ciudad de la magnitud de Córdoba. ¿Con qué equipamiento? ¿No? Yo creo que la primera respuesta es identificar el propósito y la misión para la cual fue crear este club. Y cuando uno mira el estatuto, digo ya que estamos con el estatuto, sí. El estatuto dice, estamos creando un club para el fútbol profesional, para el alto rendimiento deportivo. Traducido, para jugar en la máxima competencia posible. Traducido, el sueño, la ilusión, el objetivo de los hinchas de Talleres de que nuestro equipo juegue Sudamericana, pelee campeonatos, juegue Conmebol Libertadores. Bueno, y ahí está puesto el esfuerzo, ¿no? En realidad es el fútbol el que genera el recurso, es el fútbol el que moviliza la pasión y la pertenencia, y ahí está puesto la prioridad. Aún reconociendo que en este último año ha habido inversiones millonarias e históricas en el deporte federado, ¿no? El Pelato se construye a mediados de los 70, hacía décadas que no tenía una inversión, la ha tenido ahora, se ha transformado en un polideportivo en donde van centenares de deportistas de deportes federados, ¿no? El hockey, que nunca había tenido su propia cancha, la tiene ahora, también ha habido ahí una inversión muy importante en este tiempo. Decidir cómo generar recursos genuinos y cómo asignarlo, por supuesto que es una decisión de política institucional y se hace en razón a prioridades. ¿Sí? Hoy por lo pronto la prioridad está puesta en acompañar al fútbol en todas sus expresiones, el primer equipo, el femenino, el fútbol formativo, el semillero del club. Es este el lugar para que 1.000 jugadores y jugadoras por día vengan al Luchetelli a desarrollarse en el fútbol. Hemos podido ir cumpliendo con esas viejas deudas, con el polideportivo Pelato y con el hockey, pero hoy la prioridad de la directiva está marcada en un centro deportivo que nos permite tener un equipo de profesionales, tanto adentro como fuera de la cancha, que nos vuelvas a poner en el lugar de protagonismo nacional e internacional. Perfecto, Miguel. Te quiero dejar con las últimas 2 preguntas. Una es clave, es para el hincha, siempre para el hincha, ¿no? ¿Por qué 5 periodos? Esa es una. Y bueno, y la otra es de ya dejarle algún mensaje al hincha, no sé si lo querés hacer las 2 en la misma, dejarle algún mensaje al hincha, al socio, a la gente que siempre tiene esa duda de todo dentro del club. Por supuesto, por supuesto. En realidad, esos 5 periodos queda alineado con lo que establece el estatuto de AFA. Los clubes adecuamos nuestros estatutos a lo que establece el estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino. En el caso particular de Talleres, es la posibilidad eventual a que los socios tengan como alternativa de elección a Andrés Fassi, o sea que lo que voten los asambleístas del domingo no significa una reelección ni por 4 ni por 8. Está significando que eventualmente Andrés pueda presentarse liderando el proyecto nuevamente, que será puesto a consideración de los socios, y serán los socios los que eventualmente lo elijan en noviembre por 4 años más y eventualmente dentro de otros 4 años por otros 4 más, ¿no? Talleres ha tenido en Fassi 3 periodos consecutivos, la posibilidad de los 5 significa eventualmente agregar 2 a los actuales, siempre y cuando los socios lo decidan así. Y esto también es una cuestión importante. Y se hace en la convicción y la fortaleza que tiene Andrés de seguir liderando el proyecto. Él dice, podríamos hacer como en algún otro club, como ocurre en algunos otros clubes, en donde el presidente que lo es en un periodo pasa a vicepresidente en el periodo siguiente y después vuelve como una alternancia dentro del mismo proyecto. ¿Qué dice Andrés? Si yo voy a estar, lo lidero, y si lo lidero, me comprometo, y si me comprometo, me hago responsable. Esa es la actitud de él. Digamos, si optáramos por un formato como ocurre en otras instituciones, no haría falta modificar el estatuto, ¿no? Y de hecho hay un montón de situaciones que no hace falta ilustrar ahora, pero los hinchas saben, igual que yo, a qué otras instituciones nos podemos estar refiriendo.
¿Qué dice Andrés? He liderado hasta acá, quiero seguir haciéndolo. Entiendo que con otros 8 años, si el socio lo decide, podremos estar completando lo que tenemos en curso. Lo más genuino, lo más noble es decir, che, quiero modernizar para que estar en la posibilidad y en la línea largada. Y así como se adecua para que él pueda presentarse, también se abre a que otros que quieran hacerlo también puedan postularse y ser el socio el que decida. Yo, si le hablo al hincha, hablo en primera persona, porque en realidad los que estamos acá también lo somos, lo vivimos, lo disfrutamos, lo sufrimos y aportamos. Y visto en perspectiva es identificarnos como nunca en los colores, estar del lado de nuestros jugadores cuando salen a la cancha en todo momento, confiar en que el equipo nos va a devolver toda esa pasión que nosotros ponemos, creer en que se hacen los mejores esfuerzos, aunque muchas veces en lo deportivo uno dependa de los resultados que el partido te pueda arrojar, y confiar en que lo que hemos hecho de este taller ha sido una verdadera reconstrucción que nos tiene a todos adentro y a todos comprometidos en seguir haciendo un club del cual siga hablando Argentina, porque esto es lo que ha ocurrido, ¿no? El modelo de gestión de Talleres llama la atención en el fútbol, tiene sus particularidades, tiene sus diferencias, se ha defendido fuertemente de lo que entendemos tiene que ser el cuidado de la pasión de la gente. Eso nos ha llevado claramente a situaciones de fricción, pero esa fricción ha sido en la convicción de que el escudo de Talleres, ese que tenés ahí a tu espalda, está por encima de todos. Está por encima de todo y de todos. Y que el desafío es que a aquellos que les toca la responsabilidad profesional, en mi caso, o directiva, en el caso de Andrés y la comisión y los asambleístas, es devolver un club en las mejores condiciones a como lo recibiste. Bueno, habría que ver cómo estaba el club en el 2014 y cómo está en el 2025. Bueno, los socios tendrán que reflexionar y asumir con responsabilidad su derecho y su obligación de ver finalmente quiénes creen son los mejores para, poniendo a consideración de los socios un proyecto, tengan esta responsabilidad de seguir conduciendo. Y cuando pasen esos 4 o esos 8 años, mostrarlo a los socios si devuelven un club a la gente que esté mejor o peor que como lo recibieron. Hasta ahora no tengo ninguna duda que el club está mucho mejor que como lo recibimos en el 2014. El desafío es seguir creciendo, el desafío es ir por mayores sueños, porque está claro que la gente de Talleres ha demostrado que sale de las situaciones difíciles. Hemos salido de situaciones peores y la esperanza está en que vamos a volver a salir. Tal cual, Miguel. Te agradezco muchísimo. Bueno, Miguel Cavatorta, muchas gracias por estar en Juegue Talleres. Y bueno, seguramente vamos a seguir en contacto, Miguel. Y Juegue Talleres. Abrazo, Hugo. Gracias. Abrazo, Miguel.